Presenta Todo Uruguay Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El ingreso del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida al Parlamento la próxima semana marca el inicio de una reforma que busca modificar aspectos estructurales de la economía nacional. El ministro Gabriel Odone presentó los lineamientos de este texto que reúne más de 240 artículos y apunta a simplificar la burocracia estatal para abaratar los costos de producción y los precios al consumo. Fue, sin dudas, la noticia económica de la semana. Esta iniciativa establece la creación de un registro único de apoderados para unificar la información entre las oficinas públicas. De este modo, cuando un ciudadano realice un trámite ante la Dirección General Impositiva, el resto de las dependencias del Estado quedará notificado automáticamente. Además de promover el notariado electrónico y la unificación de plataformas entre el Banco de Previsión Social y la DGI, el proyecto introduce el mecanismo de silencio positivo. ¿Qué es esto? Bueno, es una herramienta que determina que si un privado solicita una habilitación y la oficina competente no emite respuesta en un plazo de 60 días, el permiso se considerará otorgado de forma automática, evitando la paralización de los expedientes. En materia de comercio exterior, la propuesta procura eliminar los monopolios de hecho que se generan por las demoras en los registros sanitarios de salud pública, el agro y la industria. Actualmente estas exigencias permiten que un único importador mantenga la exclusividad de un bien y fije precios elevados que a veces multiplican por 8 el valor de origen en comparación con los países de la región. La nueva normativa habilitará la figura de los importadores múltiples para un mismo artículo y extenderá la vigencia de los registros sanitarios de 5 a 10 años. Al permitir el ingreso de nuevos competidores para los mismos productos, se busca forzar una baja de precios en el mercado local. A su vez, el texto prevé otorgar una mayor independencia institucional a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Y bueno, se va a presentar la semana que viene al Parlamento, en poco tiempo estará aprobado y yo creo que es un gran avance para lo que pretende el gobierno, es que bajen los precios al consumidor y que se facilite toda esta operativa de importación de productos desde el exterior y también la formación de nuevas empresas, nuevas empresas y nuevos distribuidores. Cayeron los precios internacionales del crudo este jueves, luego de las alzas iniciales derivadas del anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz tras los ataques de Estados Unidos a Teherán. Los futuros del crudo Brent retrocedieron a $92 con 57 centavos el barril, mientras que el West Texas Intermediate bajó a $89 con 67 centavos. El mercado moderó su reacción debido a que tres fuentes iraníes confirmaron a la agencia Reuters una intensificación en las negociaciones para lograr un acuerdo preliminar entre ambos países, sumado esto a una menor demanda de combustible por parte de China. Esto atenuó la presión sobre las cotizaciones mundiales y a pesar de que las reservas estadounidenses cayeron en 7.200.000 barriles durante la última semana. A nivel local, el precio de los combustibles sigue generando preocupación, especialmente ahora en el litoral, por el riesgo de que resurja el desvío de consumo hacia Argentina. Con la suba de junio, las naftas acumulan un incremento del 21,4% y el gasoil un 30,5% en lo que va del año. El último indicador de la Universidad Católica muestra que el combustible en Salto quedó un 23% más caro que en Concordia, incluso aplicando el descuento del IMESI en las estaciones locales. Un beneficio fiscal que el gobierno redujo del 25 al 14% en mayo, provocando el malestar de los vecinos de esa zona fronteriza. Por otra parte, la coyuntura económica estuvo marcada por el paro general parcial de los trabajadores el miércoles, ámbito
en el que el PIT-CNT reiteró su propuesta de extender el impuesto al patrimonio para destinarlo a combatir la pobreza infantil. El problema es que los números no dan ni aún con esa propuesta del PIT-CNT para combatir la pobreza infantil. Es una iniciativa que genera evidentes reparos técnicos debido a la dimensión del problema, ya que la pobreza infantil en Uruguay afecta a niveles de entre el 25 y el 30%, según el estrato de edad. Esta situación estructural supera las posibilidades de recaudación de un único tributo y evidencia la necesidad de revisar las prioridades del gasto general del Estado. Si miramos los ingresos de las familias que se conocieron esta semana, los datos muestran una realidad más alentadora en los promedios generales. El ingreso medio de los hogares en Uruguay alcanzó un nuevo máximo histórico en el primer trimestre del año, al ubicarse en 97.500 pesos mensuales, lo que representa un aumento real del 4,5% frente al mismo periodo del año anterior, descontando el efecto de la inflación. Estoy hablando de ingreso medio de las familias, no los salarios. 97.500 pesos mensuales es el promedio de los hogares uruguayos en cuanto a ingresos. Esta semana se conocieron datos del desempleo y mientras el desempleo promedio del país se ubicó en 7,5% en el primer trimestre de febrero a abril, el departamento de Río Negro registró la situación más compleja con una desocupación del 13%, una cifra que prácticamente duplica la media nacional y que se suma a los registros de 2 dígitos que muestran Paysandú, Artigas y 33. En la otra vereda, Maldonado encabezó los indicadores de empleo con una tasa de ocupación superior al 67% y un desempleo de apenas el 3,6%, seguido de cerca por el dinamismo de Soriano y Flores. El informe del INE reveló además que los departamentos fronterizos con Brasil enfrentan los mayores problemas de precariedad laboral, liderados por Rivera, donde casi la mitad de los trabajadores desempeñan tareas informales sin aportes a la seguridad social. Una heterogeneidad similar se observa dentro de Montevideo, donde las zonas costeras registran niveles mínimos de desocupación e informalidad, en claro contraste con los indicadores de los barrios de la periferia capitalina. También se conocieron datos del sector industrial en lo que tiene que ver con la producción manufacturera, que registró en abril un avance interanual del 14% en su volumen físico, acumulando un crecimiento del 3,9% en el promedio del año. Los datos son de abril, pero se conocieron ahora. Este tipo de datos se conocen 2 meses más tarde o a 2 meses de finalizado cada mes. Otro debate económico relevante de la semana gira en torno a un estudio de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay que calculó que el Estado resignó aproximadamente 439 millones de dólares entre 2020 y 2025 debido a las exoneraciones impositivas otorgadas a estos automóviles, a los autos eléctricos. Por eso es que se está dando un debate muy importante, porque el gobierno quiere eliminar estas exoneraciones, estos incentivos, porque fíjense la cifra, ¿no? 439 millones de dólares dejó de recaudar el Estado en esos años por este concepto. Después hay otra polémica que tiene que ver con, no tenemos tiempo para desarrollarla, pero ya hemos tocado el tema, desdolarizar la economía es lo que plantea el gobierno, porque es una tradición que tenemos los uruguayos desde hace mucho tiempo y a los bancos les conviene que sea así. En fin, después hay una polémica también por los peajes. La Corporación Nacional para el Desarrollo habló sobre una medida que es la de que las barreras no se levanten en los peajes ante aquellos vehículos que registren un saldo deudor acumulado igual o superior a los 150.000 pesos uruguayos. Esto va más dirigido a las empresas de camiones que deben hace mucho tiempo por el concepto de peajes y bueno, tienen que parar al costado y pagar para seguir el viaje. Esto va a traer también mucha discusión en las próximas semanas. Y estaremos volviendo, como siempre, para compartir con ustedes una vez por semana este resumen, este análisis
de los temas de la economía nacional más destacados. Todo Uruguay Noticias. De este a oeste, de norte a sur, la información que integra y une al país. En la web, en la radio y en la TV. Todo el día, todos los días. Todo Uruguay Noticias.